te eliges presente. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo interactivo. Hoy trabajaremos el bloqueo personal, el bloqueo de tu poder personal. Estamos a pocos días del Día de la Mujer y aunque este interactivo evidentemente va dirigido a todos y a todas, dejadme que lo dirija o lo enfoque a ese poder femenino, a esa mujer que tiene que diversificarse y ser perfecta en todo, porque aún hoy la mujer está obligada a ser la madre perfecta, la hija perfecta, la hermana perfecta, la profesional perfecta, cuidarse, estar perfecta físicamente, anímicamente, psicológicamente, etc. Son tantos los frentes a los que tiene que acudir la mujer aún hoy en día, por más avanzado que esté la cosa, que en muchas ocasiones podemos sentir que no llegamos a todo y que ese poderío, ¿no? Esa fuerza interior puede flaquear en algunas ocasiones. Así que si últimamente sientes que no estás avanzando, que sabes que podrías hacer más, decir más, ser más, pero algo te está frenando, hoy descubriremos qué está bloqueando tu poder personal. Para ello, y como siempre, tenemos tres opciones: sombrerito de color verde, sombrerito de color morado y sombrerito de color naranja. Elige esa opción que primero te llame la atención, o incluso te diría aquella que de entrada desechas, porque quizás tu inconsciente está rechazando ver lo que debes ver. Así que cuando la tengas, empezamos por la primera opción, sombrerito de color verde. Bien, pues aquí tenemos tu opción, sombrerito de color verde, para los brujitos y brujitas que hayáis elegido esta opción. Os explico esas cuatro posiciones, esas cuatro reinas. Tenemos la reina de copas, que nos hablará de qué sentimos. La reina de espadas, qué pensamos o cómo le damos forma mental. La reina de bastos, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo lo ponemos en acción? Y por último, la reina de oros, ¿cómo lo acabamos manifestando? Así que empezamos con los sentimientos, con las emociones, y vamos a ver dónde podemos encontrar los bloqueos, sea en el plano que sea, ¿eh? Así que vamos a ello. Pues mira, fíjate que a nivel emocional es como que necesitas necesitas ciertos avances, necesitas cierto empezar a caminar, a poner encima de la mesa, ¿no? Tus emociones, pero hay algo dentro de ti con ese 7 de espadas que es como que no acabas de encontrarte como validada, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Es como que quizás en tu entorno no puedas sentir que aceptan o que entienden cómo te acabas sintiendo, cómo
cómo tus emociones te están guiando, ¿no? Por ponerte un ejemplo, quizás te sientes triste, quizás te sientes como que no te estás sintiendo validada y en cambio las personas de tu entorno pueden decir mujer, pero eso no es así, o no te quejes porque tu situación no es mala, ¿no? Por llamarlo o por poner un ejemplo. Y eso hace que se reincida en esa tristeza, ¿no? Sí es cierto que tú tienes la capacidad de buscar y encontrar cierto equilibrio, de saber poner o de saber sostener tus emociones e intentar como equilibrarlas, intentar como no dejarte llevar o que esas emociones se desmadren un poco, ¿no? Es como que tienes la capacidad de poner las cosas en su lugar, de buscar ese equilibrio justo entre la realidad y tus emociones, porque evidentemente no solo tú ni nosotras, sino todo el mundo a veces podemos estar pues con ciertas inquietudes, ¿no? Que en realidad responden a ciertas emociones nuestras, pero no se ajustan a la realidad, aunque eso no significa que tú no tengas o que esas emociones no sean válidas. Tú las estás sintiendo, pero quizás es cierto que no se ajustan bien a la realidad. En este caso tú tienes esa capacidad de recolocar, de saber poner las cosas en su justa medida, saber recapacitar y saber discernir lo que esa emoción quiere decirte y lo que no. Wow. Fíjate, va un poco ligado. Tenemos a esa mente, tienes una mente proactiva, repleta de creatividad y con muchas ganas de crear proyectos, de marcar un plan de ruta, ¿no? Para tus inquietudes, para tus proyectos, para tu vida en general. Pero ahí sale un 5 de copas, que al final es un poquito lo que te decía a nivel emocional, ¿no? Al final sentimos o sientes o piensas en este caso que no tienes la capacidad o las cualidades necesarias para que eso se realice, y va un poco ligado a esa no validación de tus emociones, ¿no? Ahí ya tienes ese primer bloqueo, es decir, yo entiendo que no tengo las capacidades o las cualidades que requiere todo eso que yo quiero poner en marcha, ¿no? Que mi mente me dice que tengo que hacer, que me gustaría, no lo sé, pues a lo mejor a nivel profesional ascender o crear mi propia empresa o crear un proyecto que ahora mismo está entre manos en la empresa, ¿no? Por poner ejemplos. Pero no me considero capaz de hacerlo. Al igual que en las emociones, quiero esa novedad, quiero avanzar, quiero, fíjate en esa sota de oros que en ese mazo tiene una estrella justo en la cabeza. Tengo esas esperanzas, tengo esos sueños, pero ese 7 de espadas viene a boicotear lo que yo estoy sintiendo de alguna manera, ¿no? Aquí igual el rey de bastos nos marca un plan de avance, nos marca un plan de ruta, pero ese 5 de oros nos dice, no, tú no eres capaz de hacerlo. Y por contrarresta tenemos a ese mundo que te dice que tienes la capacidad para salir de esa zona de confort, para salir de ese huevo en el que te escondes,
porque sí, te escondes en este huevo cósmico, ¿no? Porque si yo no me muestro, si yo no hablo, si yo no digo, si yo no expreso lo que deseo, si yo no expreso mis proyectos, mis ideas, mis ilusiones, mis pensamientos, nadie puede hacerme sentir mal, ni nadie va a saber si va a venir a decirme si estoy equivocada o no. Pero querida, esta carta también te dice que es momento de expandir, de salir de esa zona donde te escondes y de empezar a mostrarte. Vamos con esa reina de bastos. Y vamos a ver cómo pones en acción todo eso. Mira, en este momento en concreto, es cierto, me llama la atención que, fíjate cómo se están las secuencias, que tienes al final arcanos mayores. Así que ya de por sí el tarot te está dando la solución o ese empuje que requiere tu situación personal, tu momento de bloqueo. Fíjate que no pones en acción, estás en un momento en donde prefieres tomarte ese reset, prefieres seguir pensando, seguir dándole vueltas a tu cabeza, esperando el momento perfecto quizás, esperando una respuesta que tú consideras necesaria, mientras no accionas, mientras te quedas esperando y dándole vueltas a lo mismo. También es cierto que ahora mismo, en este momento, empiezas a sentir, empiezas a notar esa necesidad de darte. Quizás por eso has aparecido en este interactivo, porque me da la sensación que estás en un momento en donde estás empezando a sentir esa necesidad de darte, ¿no? De empezar a recibir aquello que tú has estado dando. Y empiezas a sentir esa energía de cambio, de estarte replanteando, planteando qué es lo que tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir, cómo tengo que proseguir, ¿no? Es el arcano de la muerte, es un cambio, pero un cambio consciente, es un cambio que yo sé que tengo que hacer. Y además está mirando directamente a As de Copas. Creo que estás en un momento donde estás siendo consciente de que tienes que darte, de que hay cierta insatisfacción en lo que de alguna manera estás recibiendo o estás percibiendo a tu alrededor, ¿no? Esos momentos donde uno se sienta y dice, bueno, yo con todo lo que estoy haciendo, con todo lo que he hecho, no estoy teniendo una realidad ajustada a lo que yo siento, creo, pienso que debería tener, ¿no? Y en esos momentos es cuando realmente nos sentamos a pensar qué es lo que tengo que cambiar en mi vida para que empiece a generarse otro tipo de energía, otro tipo de realidad, ¿no? Al final en mi vida. Yo te diría hasta aquí, te diría que estás en el momento ideal para empezar a mirarte al espejo y para empezar a trabajar esa sensación de no merecer, de no creer en ti, de no tener una seguridad y una confianza
en tus cualidades o en tus capacidades a la hora de recibir o de manifestar aquello que quieres. Sea en el plano que sea, me da igual. Pero sí que siento una cierta sensación de carencia en las personitas que habéis elegido el sombrerito de color verde. Vamos a ver ahora cómo se manifiesta en tu vida, en nuestra vida. Curioso, ¿eh? En todas y cada una de las líneas tienes la misma estructura. Arcanos menores 2, arcano mayor final. Me parece maravilloso. Fíjate cómo lo manifiestas. Pues probablemente lo que te están diciendo, lo que te están queriendo decir así en general en toda la lectura. Fíjate que tenemos aquí a un 5 de espadas. Volvemos a esa misma imagen o muy parecida, ¿no? Casi con los mismos... con el mismo simbolismo. Tenemos a una persona que reflexiona mucho, que piensa mucho, pero que lo hace desde un lugar inadecuado. Que lo hace desde ese lugar de porque a mí, porque yo no valgo, porque yo no tengo la capacidad, porque yo no sé, porque yo no puedo. Y has de empezar a darle la vuelta a todo eso. Tienes la energía, tienes la fortaleza, tienes las capacidades y las cualidades para hacerlo. Para reencontrar esa armonía, para reencontrar esa satisfacción personal, para volver a empoderarte, encontrar esa magia dentro de ti, esa ilusión, esas ganas, ¿no? Esa, ¿cómo te diría yo? Ese empuje, ¿no? Para replantearte y para volver a brillar y para sentir ese brillo dentro de ti, porque a veces brillamos pero no somos conscientes de ese brillo. Tenemos al loco y fíjate que este loco te invita a perseguir tus sueños, a escuchar a tu voz interna, pero no la de tu cabeza, sino la de tu alma. Y me dirás, Fanda, háblame en cristiano que no te entiendo. La voz del alma es esa voz que no sabemos de dónde viene, pero que la sentimos. Pero no la que genera nuestra mente, sino esa voz que te advierte, que te avisa, que sale sin saber cómo ni por qué. Esa es esa voz a la que has de escuchar, que te empuja hacia esos lugares que deben ser recorridos por ti. Te estaba diciendo que empezabas a sentir esa necesidad de cambio, ¿no? De darle una vuelta a tu vida o de empezar a encontrar ciertas respuestas. Probablemente esa sea la voz de la que te estoy hablando, que te empuja a perseguirla, a soltar cualquier tipo de circunstancia, situación o vínculo que no te satisfaga, que no te esté ayudando a avanzar como ser individual, y que dejes de alguna manera de hacer equilibrios
y empieces a centrarte en aquello que quieres, que necesitas y que te mereces. Hacer un trabajo personal, reafirmar tu confianza, tu seguridad, tu autoestima, es imprescindible en estos momentos para ti, brujito, brujita, que has elegido esta primera opción. Vamos a terminar con ese consejo para tu poder. ¿Cómo debo recuperar ese, o qué mensaje debo recibir en estos momentos para reafirmarme en ese cambio, en esa recuperación de mi poder personal, en poder salir de ese bloqueo mental? Porque ahí, pues si no ha quedado claro, lo vuelvo a decir, ya que el interactivo habla de ese bloqueo. Es un bloqueo mental, un bloqueo de boicotear tu avance, de no creer en ti, ni en tus cualidades, ni en tus capacidades, ni en tus herramientas. Tienes muchísimo que dar, tienes muchísimas capacidades y es necesario en este momento que empieces a generar el cambio que sabes que tienes que dar, porque además en este caso eres consciente de ese cambio que debes dar. Y para ti ha salido la sacerdotisa de Tellus. Y esta sacerdotisa viene un poco a reafirmar el mensaje. Estás ante un camino que se desdobla. Tú sabes que puedes mantenerte en el lugar en el que estás o cambiar de dirección y coger el otro camino, que es el que sientes que debes de coger. En tu mano está hacer caso a esa voz interna o hacer caso a tu mente. Pero no permitas que los miedos te alejen del camino correcto. ¿De acuerdo? Pues espero haberte ayudado, sombrerito de color verde. Nos vemos al final del vídeo, no te lo pierdas. Bien, pues ya estamos aquí, sombreritos de color morado. Para los brujitos y brujitas que habéis elegido esta opción, os cuento la estructura de la lectura, ¿de acuerdo? Como veis, tenemos aquí a las 4 reinas del tarot. La reina de copas, que nos hablará de tus emociones. La reina de espadas, que nos hablará de tus pensamientos. La reina de bastos, que te hablará de cómo accionas con respecto al otro. Y la reina de oros, que nos hablará de cómo lo manifestamos o de cómo se está manifestando en nuestra vida. Y para terminar tenemos a la emperatriz, que nos dará ese mensaje que necesitamos escuchar en estos momentos. Así que vamos con vuestra opción y vamos a ver qué esconden vuestros sentimientos y veremos cuál es el bloqueo principal. No solamente de los sentimientos, porque puede ser que sea en otro lugar. Bien. Perfecto. Pues fíjate que a nivel emocional siento que tienes cierta satisfacción. Quizás puedas estar un tanto agotado o agotada, en este caso, sobre todo por las exigencias familiares. Quizás, pues si eres mamá o papá, o estás cuidando a alguien, o eres de alguna manera un pilar fundamental en ese entorno familiar, puede que haya cierto agotamiento
en ese plano, pero que de alguna manera tú también sabes lidiar bastante. Fijaros que en la opción anterior también ha salido la templanza en esta línea, y es como que tenéis la capacidad para equilibrar y para sostener. También es cierto que tienes mucha pasión escondida dentro de ti, ¿no? Y que hacer balance o hacer equilibrios entre las exigencias, vamos a llamarlo así, entre las exigencias emocionales de tu entorno, sean familiares, etcétera, y las ganas que tienes de expandir de esa pasión, ¿no? De dejar salir esa pasión, quizás hacer equilibrios ante esas dos situaciones pueden cansarte, pero sí te veo capacitado, capacitada para transitar por ese centro, por esa búsqueda. Quizás sí que deberías intentar poner límites en cuanto a las exigencias. Está bien responsabilizarnos de ciertas cosas que al final dependen de nosotros o son obligatoriamente nuestra responsabilidad, pero también debemos empezar a entender y empezar a delegar responsabilidades o a poner límites a responsabilidades que no necesariamente son nuestras, que a veces asumimos como nuestras sin que realmente lo sean. Y eso es importante que tengas presente y tengas claro. Vamos a ver cómo funciona. Vale, a nivel mental, mira, fíjate, creo que eres alguien como muy centrado, alguien muy equilibrado, alguien que de alguna manera necesita cierta estabilidad, cierto equilibrio en su vida, ya sea a nivel emocional o a nivel mental. Tienes una estructura bastante bien asentada, bastante bien marcada, pero también es cierto que tienes ciertos sueños, ciertos deseos por los que estás dando algunos pasos o estás generando ciertas ideas, ciertos pensamientos, ciertas necesidades en expectativas, en sueños, en deseos que están ahí y que quizás chocan un poco, ¿no?, con esa estructura tan marcada, con esa necesidad de comodidad o de equilibrio, ¿no? Es como que en esta opción veo bastante dualidad, ya que tengo una estructura muy marcada, pero, o sea, una estructura muy marcada me refiero a que necesito cierto equilibrio, cierta comodidad. No soy muy dado o muy dada a las aventuras. Tengo un gran apego emocional a nivel familiar, a nivel sentimental, pero por otro lado siento que hay cierta necesidad de aventura, no de cambio, pero sí de como de expandir, ¿no? De wow, quiero más. Ese rey de bastos y ese 7 de copas es como que hay la necesidad, ahora veremos si es consciente o inconsciente, pero creo que hay ahí un fuego que estás sintiendo o que estás sintiendo ganas de salir, y que
a día de hoy tú aún mantienes un tanto controlado. Vamos a ver qué es lo que nos habla, qué es lo que nos dice la Reina de Bastos. Maravilloso. Maravilloso. Fíjate cómo lo ponemos en acción. Curiosamente ha salido la misma carta en la opción anterior. El 4 de espadas. Es como que estamos un tanto acomodados o acomodadas a lo que tengo. Y sí, le doy vueltas. Y sí, reflexiono. Y sí, quiero encontrar esa solución, esa respuesta, pero en este caso, sin que haya cambios a mi alrededor. Es decir, ¿cómo puedo hacer que esto se haga realidad, pero sin moverme de donde estoy? Y eso, querido, querida, ya te digo yo que no puede ser. Si necesitas, si quieres un cambio, debes cambiar tú para que eso suceda. Si estás esperando que sean los demás quien cambien para tú poder lograr aquello que quieres, sin que cambie nada en ti o en tus circunstancias, malamente. Malamente. Porque además fíjate que viene seguida de la torre, por lo cual aquí tiene que haber un cambio de estructura, ha de haber un cambio de conciencia, tienes que hacer cambios contundentes a la hora de cómo te mueves, a la hora de cómo ves tu situación. Me da la sensación de que no solamente tienes una estructura como muy convencional, como muy marcada, ¿no? De cierta comodidad y de cierto equilibrio, sino que además te sientes segura dentro de esa estructura. Y aquí te están diciendo que debes cambiar, debes expandir, debes abrir tu mente a una nueva manera de hacer las cosas, teniendo toda la información, por supuesto, teniendo las cosas como muy bien, muy claras, como muy estructuradas, pero también nos habla de una gran sabiduría, nos habla de que tú ya tienes mucha información en tu haber y de que de alguna manera necesitas salir de esa torre en la que te escondes y empezar a luchar, empezar a mover todo ese mundo que tienes dentro de ti que está pidiendo a gritos. Antes te decía que me sentía como que hay un fuego a punto de explotar dentro de ti y que no estás siendo muy consciente. Y aquí me lo reafirma, de alguna manera lo estás conteniendo con esa necesidad de sacrificio, o esas ideas quizás de que tienes que acudir y tienes que cuidar y tienes que estar pendiente de todos y de todo. Quizás también de cierta comodidad. ¿Cómo voy a hacer esto? Si haciendo esto quizás todo lo que tengo a mi alrededor es como que se echa las manos a la cabeza. Bueno, pues es momento de que se echen las manos a la cabeza y de poder hacer lo que realmente es ese fuego interno que si no sientes vas a sentir muy pronto, necesita hacer. Vamos con la Reina de Oros.
¡Wow! ¡Qué maravilla! En esta opción, como os decía, siento mucho miedo, a salir de esa torre de marfil en la que te escondes. Hay dolor quizás por apegos, quizás porque tu sentir, a tu sentir verdadero hablo, en cuanto a ese rey de bastos, significa cortar con ciertos vínculos o cierta manera de vincularte, porque no necesariamente estamos hablando de tener que dejar atrás a personas, sino que quizás debes reconstruir la manera que tienes de vincularte con esas personas. Que por cierto, a esta lectura, si no has visto la serie de Amor Consciente, te la dejo por aquí, porque quizás pueda ayudarte en ese aspecto. Una serie de 4 vídeos que pueden ayudarte a ver por qué esas limitaciones autoimpuestas. Como te decía, siento mucho dolor, siento como que hay algo dentro de ti que necesita salir. Quizás tenga que ver con la relación materno-filial, sea la tuya como hija o sea la tuya como madre. Me da la sensación que ahí hay mucho que sacar de ese tipo de relación, de ese tipo de vínculo, pero que es necesario que empieces a sacar, que empieces a mostrar, que empieces, fíjate que sale el mundo. Es una invitación a que salgas de tu torre, a que dejes de esconderte, a que salgas a buscar y a luchar, a que dejes salir el fuego interno que tienes dentro de ti y que creo que estás ahí controlando, que te faltan manos, dedos y de todo para esconderlo, porque consideras que hay otras cosas más importantes. Creo que es momento de que te impongas a ti mismo o a ti misma y que te des el regalo de ser tú, de hacer, pensar, sentir y perseguir aquello que anhelas y aquello que sueñas. En esta opción creo que el bloqueo principal es el miedo a soltar, las responsabilidades que nos creamos a nivel vincular, que entendemos que debemos sacrificarnos cuando en realidad no debería ser así, y la necesidad de estabilidad y de control. Creo que queda muy patente en toda la lectura que son los 3 puntos que puedan bloquear ese ya no puedo más, ¿no? Ese no sé qué me pasa, pero ya no puedo más. Creo que aquí hay un agotamiento emocional importante, porque por un lado estás dejando de hacer, de sentir y de pensar aquello que quieres, aquello que sientes, aquello que te nace, porque consideras que debes o estás obligado, obligada a hacer, sentir o pensar otra cosa que nada tiene que ver con lo que realmente te nace a ti. Wow, vamos con ese mensaje que necesita escuchar la personita, el brujito o brujita que ha elegido el sombrerito de color morado. Y vamos a ver. ¿Qué sale para ti? El carbón. Parecen los Reyes Magos. Bien, esta carta, la del carbón, es una carta que te dice que estás en una especie de iniciación espiritual, que es necesario que
te despojes de las resistencias, que debes empezar a reconocer la sabiduría y aceptar vivir desde el corazón, ¿no? De alguna manera te lo venía diciendo, que hay ese fuego interno escondido dentro de ti que estás intentando esconder o contener dentro de esa torre, pero que quizás está llegando el momento de seguir el propósito de tu camino, ¿no? de vida, y que al final debes empezar a ser auténtico. Y no hablo de ser deshonesto, no hablo de falsedad, sino de que al final el ser humano nos componemos todos y todas de nuestro verdadero sentir y de las lealtades a la sociedad, a la familia, etc. Y hay momentos en donde uno es demasiado leal a otros y desleal con uno mismo. Para ti ha llegado el momento de empezar a ser honesto y leal a ti, a tu sentir, a tu manera de pensar, a tu manera de hacer, y por ende a manifestar aquello que quieres tú, no que es lo que necesitan o quieren los demás. Así que creo que ese bloqueo queda manifiestamente claro. De ti depende desbloquearlo o mantenerte en el lugar. Pero el consejo está dado. Te espero al final del vídeo, no te lo pierdas. Y vamos con los brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color naranja. Mientras barajo las cartas, déjame comentarte la estructura de la lectura. Como veis, encima de la mesa están las 4 reinas del tarot. La reina de copas nos hablará de tus emociones. La reina de espadas nos hablará de tus pensamientos. La reina de bastos nos va a hablar de cómo lo accionas, de cómo lo quieres poner en movimiento. Y por último, la reina de oros nos hablará de cómo se está manifestando en realidad todo ese mundo. Por ende, veremos si hay ese bloqueo y dónde está ese bloqueo. Para terminar la lectura con esa emperatriz que nos traerá el mensaje que necesitamos escuchar en estos momentos. Así que, bueno, para esta opción las cartas ya están un poco nerviosas. Vamos a ver. Vale, pues aquí ya empezamos a lo grande con el bloqueo. Tenemos a un 5 de bastos, tenemos a un 9 de bastos y tenemos a un 4 de copas. Por lo que aquí ya podemos hablar de ciertas tensiones emocionales en las que de alguna manera tú misma te contradices a nivel emocional. Quiero algo, quiero una cosa o quiero un camino, pero por otro lado me da miedo porque estoy agotado, me da miedo porque ya he pasado mucho, me da miedo porque no sé cómo seguir. Y al final acabo rechazando todas esas cosas, esas novedades emocionales que puedan llegar a mi vida por miedo a que me desestabilicen y porque prefiero quedarme con lo conocido que no atreverme o aventurarme a conocer algo que pueda venir a desestabilizarme. Pero claro, eso es tu mente, porque en realidad si no lo transito, si no lo vivo,
no sé cuál va a ser el final. Por lo que aquí ya empezamos a ver cierta dinámica, cierto movimiento de miedo, ¿no? De miedo, incertidumbre a la hora de atreverme a vivir situaciones en las que mis emociones puedan o no sufrir, pero yo ya pongo la tirita antes de que venga la herida. Es cierto que no lo has pasado bien, es cierto que vienes con ese 9 de bastos con ciertas movidas emocionales que quizás te tienen un tanto agotado o agotada. Pero también es cierto que aunque tú no quieras o no puedas o no sepas verlo, esas lecciones, ese agotamiento te ha traído también muchas lecciones, muchos aprendizajes. Y solamente te lo digo, te lo dejo ahí para que reflexiones. Si en vez de todas esas experiencias que las estás utilizando como muro para no atreverte, las utilizas para avanzar, quizás, y solo quizás, vivirías situaciones nuevas y de alguna manera también placenteras, ¿por qué no? Vamos a ver tu mente. Bien, quizás me he aventurado un poco antes. ¿Por qué? Porque tu mente está en plena transformación. Se están dando cambios conscientes, cambios que sabes que tienes que dar. Y sí es cierto que si bien a nivel emocional, cuidado con esa dualidad y con esa, quizás por eso te decía, con esa tensión interna, ¿no? Porque sí es cierto que tus emociones van por un lado, por esconderte, por protegerte. En cambio tu mente te está llevando por el atrevimiento, por el mostrarte, por el de alguna manera dar pasos, ¿no? Y avanzar y atreverte a hacer cosas. Sí es cierto que quizás no de una manera contundente, sino poquito a poco, pero sí que aquí ya empiezo a ver un avance, ¿no? Un atreverme a nivel mental. Ahora veremos cómo lo manifestamos o cómo lo ponemos en acción. Pero ya de por sí, con estas dos líneas, ya se puede percibir cierta controversia contigo mismo o contigo misma, ¿no? Porque por un lado necesito protegerme, pero por el otro lado mi mente me lleva o me obliga a actuar o a generar pensamientos de acción. Y ahí ahí entramos en esa pelea de la que nos habla el 5 de bastos. Un 5 de bastos que lo que te está diciendo de alguna manera es que estás como intentando ver todos los detalles para que no se te escape ninguno, y al final quizás te estás perdiendo lo más importante. Estás tan meticulosamente observando dónde te la pueden dar que no estás percibiendo lo que realmente estás viviendo. Pero vamos a ver con esa reina de bastos cómo lo estás intentando poner en acción, toda esa dualidad, toda esa controversia. Bueno.
fíjate, me gusta, me gusta. Este 2 de copas con la reina de oros, con el 7 de oros, perdón. Creo que hay un pacto contigo mismo, contigo misma. Como de no agresión, ¿no? Estás como intentando equilibrar, como intentando llegar a cierto equilibrio que te aporte esa comodidad, esa tranquilidad, el no vivir tensión interna. Me gusta como de alguna manera lo estás poniendo en acción, ¿no? Es como que estás o has intentado o has hecho que tanto tus emociones como tus pensamientos lleguen a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo que te sostenga, a un acuerdo que no te haga a ti sentir mal, a un acuerdo que te nutre, pero no te tensiona. Pero cuidado, porque quizás este 7 de oros te está diciendo que sí estás logrando, pero que hay cierto inconformismo en ti. Cierto inconformismo porque quizás te gustaría llegar a una meta, a un objetivo, y que tú percibes como que no estás llegando. Sí es cierto que ya has recogido, como te decía, ciertos frutos, pero es como, a ver, como si encuentro un ejemplo como para que me puedas entender. Has llegado a un acuerdo que te aporta comodidad, pero que no te es suficiente. Y en vez de darte esa medallita, ¿no? Por tener la capacidad, que no es fácil, de haber logrado ese equilibrio, ese pacto, ¿no? Te exiges más. También es cierto que tu posición es cómoda. Es decir, una reina de oros en esa posición es, vale, yo estoy aquí, sí me cuido, sí me nutro, sí miro, pero tampoco me muevo, ¿no? Estoy aquí como mi copita de vino y ojo, ¿no? No me vengáis a estresar demasiado. Vamos a hacer la lectura completa y así. Bien, pues lo que te decía, con esa reina de copa, con esa reina de bastos que nos habla de esa puesta en acción, ¿no? De nuestras emociones, de nuestros pensamientos, pues sí que, como te decía, hay cierto pacto, pero a la vez necesitas como recibir más o te exiges más, pero que tampoco estás haciendo muy mucho como para activar o como para evolucionar o avanzar, ¿no? en esa acción. Al final, con esa reina de oros, tenemos al rey de copas y tenemos a un 7 de bastos, por lo que quizás yo aquí sigo viendo mucha dualidad. Es decir, por un lado, llego a esos acuerdos, tomo decisiones, porque sí, yo manifiesto, aquí tenemos a la manifestación, pero no siento una validación.
necesito, me siento como atacada, me siento como en peligro, me siento como señalada según las decisiones que yo tome, aunque yo considere que esa es la decisión más correcta para mí. No me acabo de sentir cómoda en cómo se está manifestando lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Porque hay esa dualidad, hay esa controversia dentro de ti que, a pesar de que hayas podido llegar a un acuerdo, al final no está integrado, vamos a llamarlo así, porque aquí también hay cierta insatisfacción. No estoy acabando de conseguir el objetivo que yo me había marcado. Esa reina de oros, sí es cierto que me cuido, sí es cierto que me nutro, pero tengo una posición un tanto cómoda en la situación. Es como que asumes un papel sin querer las exigencias que pueda requerir ese papel. Y eso no puede ser. Con este 7 de bastos, yo te diría que debes asumir las consecuencias de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus acciones, porque así lo has decidido tú, y lo has decidido en base a lo que tú crees, piensas, sientes que es beneficioso para ti. Por ende, aquello que piensen los demás debería darte un poco igual. Tú ya tienes tu lugar, tú ya tienes tu posición, tú ya has tomado la decisión que debías de tomar, o la posición que debías de tomar. No tengas miedo a mantenerte ahí. No dejes que esa dualidad, que esa controversia que tienes contigo mismo dé pie a que sigas peleándote contigo mismo, contigo misma, por lo que piensen, hagan o sientan los demás. Eso es problema de los demás y que deberán responsabilizarse y arreglar los demás. Tú debes ocuparte y preocuparte de lo que te pertenece a ti. Y el tarot, con ese loco, te dice: cariño, suéltate el pelo, como diría la canción. Suéltate el pelo, sigue tu propósito, sigue aquello que sientes, sigue aquello que quieres. Deja de hacer equilibrios, deja de querer agradar a todo el mundo, deja de querer hacer, sentir o pensar o de encajar en lo que quieren, piensen, sientan los demás, y empieza a encajar en tu vida, en tus zapatos, en tus emociones, en tus pensamientos, etc. Lucha por lo que quieres, toma las decisiones que te benefician a ti y no te sientas mal por ello. ¿Ok? Vamos a ver qué te dice el oráculo y la emperatriz. Y nos ha salido el guacamayo y cacao, que viene a pedirte que te des permiso para guardar tus energías, para transitar por aquello que tú quieres, que tú sientes, que tú piensas, para regenerar tu poder personal, y que no debes intentar encajar en lo que piensen, sientan y digan los demás. Enciérrate si necesitas en ti, en concentrarte para tener mayor claridad, para tener mayor firmeza, para tener mayor fuerza, pero ábrete y actúa en consecuencia de lo que tú quieres, no de lo que de alguna manera piensen o sientan los demás.
Aquí el gran bloqueo es esa disconformidad contigo misma, que de alguna manera, por un lado, hace que te escondas emocionalmente. Tu mente quiere que te abras, y si bien es cierto que has llegado a un pacto de no agresión entre ambos planos, te has sentado un poco en esa comodidad que no te ayuda a alcanzar lo que quieres. Así que ya lo sabes. Te espero al final del vídeo, no te lo pierdas. Bien, pues hemos llegado al final del interactivo, pero antes de terminar me gustaría que hicieras una captura de pantalla de lo que hay aquí. Es importante que guardes esta imagen. Te la puedes dejar en la galería de fotos, ponértela como salvapantallas, da igual. Tú decides cómo la quieres conservar. Pero cuando necesites, cuando te sientas apurado, apurada, cuando sientas que te faltan las fuerzas o que no sabes por dónde ir, recuerda que eres la emperatriz con todas sus facetas. Y di esto que voy a decir en estos momentos. Como la emperatriz, abro mi fuerza y mi abundancia. Con cada respiración libero el miedo y me conecto con mi poder creativo y mi intuición. Estoy segura, estoy completa, estoy en mi poder. Y recuerda, tu poder no desaparece, se bloquea cuando elegimos seguridad por encima de verdad. Si tu opción te ha incomodado, es buena señal. Así que déjame en comentarios qué opción ha sido la tuya. Gracias por acompañarme en un interactivo más. Recuerda suscribirte, dejar tu like, compartir, comentar y todas esas cosas que os digo siempre. Y nos vemos en siguientes vídeos. Y feliz Día de la Mujer. Donde tú te eliges presente.